El título del compartir de esta mañana, como han podido ver los que han ido llegando antes del servicio, antes de la alabanza, es ¿qué produce en ti la palabra de Dios? Y bueno, sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Toda esa verdad que está en este libro produce algo en nosotros cuando la leemos. Y les cuento una pequeña anécdota como para ir comenzando. Yo trabajé 7 años en el aeropuerto desde Lima y mi trabajo estaba en 3 años y medio estuve donde los aviones se estacionan, ¿no? Esto se llama plataforma. Cuando un avión se estaciona, tiene un tiempo determinado para que vuelva a volar. O sea, el avión no está esperando un día, esperándolos a que lleguemos, ¿no? El avión, bajan los pasajeros, suben los otros pasajeros, se va y así está. Ese es el negocio, para eso están, para volar. Y bueno, uno ve muchas cosas en la plataforma, ¿no? Y en un día determinado, las maletas van subiendo a las bodegas y veo que una maleta se cae. Y bueno, es algo, el pan de cada día, se podría decir. No sé si a alguien se le ha roto algo en su maleta en algún momento, eso pasa. Pero cuando se cae esa maleta, veo que se abre y sale una Biblia. Y dije, no vayan a pensar mal de mí, yo he hecho mi trabajo bien, pero en este caso dije, esto es de un hermano o una hermana, una creyente. Ya fue mayor mi atención, ¿no? Entonces traté de buscar una bolsa, porque normalmente cuando se rompe la maleta, la ponen en una bolsa y la suben al avión, ¿no? Y ahí se va. Y me aseguré que se puedan meter la Biblia, cerrar bien la bolsa, que suba al avión y bueno, se fue la maleta. Pero en este proceso, un jovencito que estaba por ahí trabajando me dijo, ese libro tiene poder, me dijo. Y ya dije, bueno, es cristiano, ¿no? Quizá. Y bueno, tuvimos una conversación ahí y efectivamente a lo que iba es que ese libro tiene poder, la Biblia tiene poder. Es la palabra, es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nosotros, discierne todas nuestras intenciones, pero no tendrá ningún efecto en nosotros si no la leemos primero. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver qué produjo la palabra cuando fue leída. Hay un libro de Nehemías que yo los animo a leerlo. Tiene 13 capítulos y acá esta mañana vamos a tratar de hacer un comentario acerca de ese libro y de lo que pasó con Nehemías. Dice la palabra que el libro de la ley fue leído a 50.000 personas aproximadamente en un momento determinado. Nehemías era el copero del rey, y era el copero del rey Artajerjes, y se trataba de una posición privilegiada. Nehemías recibió noticias de que había desolación en Jerusalén. Entonces él pidió permiso a este rey para poder volver a su país y fue designado en su país. Y él tenía un trabajo que era reedificar los muros, las puertas. Y hubo mucha oposición. Entre esa oposición encontramos a Sanbalat y Tobías. Estos buscaban desalentar, ser de piedra de tropiezo, detener el trabajo a toda costa. Inclusive vamos a leer rápidamente en Nehemías 4, versículo 1 al 3, dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros, está hablando Nehemías, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, otro
molestoso, se podría decir, un enemigo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, a pesar de esta oposición, Nehemías y los judíos reedificaron los muros de Jerusalén en 52 días. Eso está escrito en el libro de Nehemías. ¿Y saben qué? Recuerden este nombre que voy a decir. Entre estos se encontraba Eliasib. Era sumo sacerdote de la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra que cuando Nehemías hizo un llamado para que quienes estaban dispuestos a acompañarlo en este trabajo, en esta gran tarea, Eliasib fue el primero que levantó la mano, el primero que respondió al llamado. Luego de esto, Nehemías y los otros judíos, ya cuando estaban reedificados los muros, las puertas, pidieron a Esdras que les leyese la ley. Entonces, acá viene la parte central. Y prestemos atención a estos 12 versículos. Es muy importante, por eso puse los 12. Así que dice en Nehemías 8, del 1 al 12. Miren, imagínense toda esta escena ustedes. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, dice en el 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba así como un púlpito, ¿no? Imagínense, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Dice, estando Esdras en el púlpito, enfrente de 50,000 personas, entre hombres y mujeres, que pudieran entender, que tenían uso de razón, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, así como algunos de ustedes atentos. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesús, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabet, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Quiere decir que había gente que se acercaba y les trataba de hacer entender lo que ellos en un primer momento no entendían. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué pasaba? Lloraba al escuchar la palabra de Dios, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Y acá hay otro evento que resalté: y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, hermanos, ya con los muros terminados, se celebra, yo pienso así, leyendo la ley. Y sucede esto: el pueblo llora oyendo las palabras de la ley, el pueblo se alegra porque habían entendido las palabras. Esta predicación de
dice, como dice la palabra, de 5 a 6 horas, había tocado el corazón del pueblo de Israel. Y les hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos de nosotros hemos llorado por oír la palabra? Nos hemos alegrado por entender las Escrituras. Más de uno, ¿no? Les cuento el primer encuentro que yo tuve con la palabra de Dios. Algunos saben esto, bueno, pero lo vuelvo a contar. Cuando yo tenía 18 años, llegué a una iglesia por primera vez y fue el primer momento que mis oídos escucharon la palabra. Y me la leyó un joven, quien era el que me pastoreaba en ese momento. Como algunos saben, yo vivía en Canadá y una de mis preocupaciones en este país era cómo yo ser residente. Y acabando el servicio, este joven me dijo: te invito a tomar desayuno. Nos fuimos a tomar desayuno a unas cuadras de la iglesia y abro mi corazón con él. Le comento, ¿no? Necesito esto, ¿no? Es algo imposible. Y me saca la palabra y me leyó Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Y yo me agarré de ese versículo y me alegré en ese momento. Era como que yo estaba desesperanzado, descorazonado, y algo me dio un nuevo suspiro, me dio una tranquilidad. Podría ser que yo pueda ser residente en Canadá. Y bueno, yo era un bebé en la fe. Tenía apenas unos días en la iglesia y dije: Dios lo puede hacer, me puede ayudar aquí. Un tiempo después entendí que Él lo puede hacer solo si es su voluntad. Así que ese fue mi primer encuentro con la Biblia. Muy pequeño a comparación de lo que estaban escuchando el pueblo de Israel, se les estaba leyendo toda la ley. Pero lo trataba de ilustrar para que ustedes puedan entender cómo nos podemos sentir nosotros y cómo se sintió el pueblo de Israel cuando se leyó la ley. Así se sentía el pueblo de Israel, feliz por entender la palabra, al punto que en el siguiente capítulo, ¿qué pasa? Que ellos confiesan sus pecados. Entonces ellos fueron ahí movidos, como que confrontados, y confiesan sus pecados. Ellos reconocieron que estaba mal. La ley fue entendida por ellos en un primer momento. ¿Y qué vino? Algo tengo que hacer. Reconocieron que estaban mal. Entonces en Nehemías 9:23 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, las maldades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, que puede haber sido 3 horas, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, hermanos, ellos tuvieron una confesión de sus pecados, y luego de esta confesión, ellos hacen un pacto público de guardar la ley. Entonces vemos un tercer episodio, una tercera escena, un tercer momento. Se les lee la ley, confiesan sus pecados y hacen un pacto público de guardar la ley. En Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, todo lo que hemos leído, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Esta fiel promesa fue firmada, dice la palabra, por todos los que tenían comprensión y discernimiento. En otra traducción dice que este compromiso, esta promesa, la firmaron todos los que tenían uso de razón. Y creo que todos aquí tenemos uso de razón, y en ese momento todos ellos, comenzando desde Nehemías hasta el último de ese pueblo. ¿Y en qué consistía la promesa? Ellos le dijeron al Señor, en Nehemías 10:29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, ellos escucharon la ley, confesaron sus pecados, hicieron una promesa, un compromiso de cumplir la ley de Dios. Esto incluía
como dice la palabra, guardar el día de reposo, ofrendar, dar las primicias al Señor, diezmar, entre otros. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 10. Todo muy bien hasta este momento. Tenemos a un pueblo de Israel que entendió la palabra, se conmovió, se emocionó, dice la palabra que hasta lloró, luego que confiesan que han estado mal delante de Dios, que han pecado, hacen ese compromiso público de cumplir los preceptos que Dios manda en su palabra. En este punto, yo les hago una pregunta. ¿Cómo lo relacionan con su vida de creyente? Bueno, la mayoría de nosotros hemos pasado por esto. Hemos recibido su palabra en una prédica o la hemos leído. Nos conmueve, nos alegra, nos alienta, nos corrige, nos confronta. Reconocemos que hemos fallado en determinada área de nuestra vida y hacemos un compromiso con el Señor. ¿Y luego qué? Luego, ¿qué pasa después de ese compromiso que hemos hecho? Volvamos al pueblo de Israel. Luego de que este pueblo se comprometió, en el capítulo 10 habla de qué cosas ellos dijeron que iban a hacer. Todo esto que ellos dijeron que iban a hacer estaba relacionado con la palabra de Dios. O sea, ellos estaban comprometiéndose a obedecer la voz de Dios. Todo estaba centrado en la Biblia, en ese momento en la ley. Ellos se comprometieron a respetar el día del Señor. ¿Nosotros cómo podríamos relacionarlo con el día domingo que nos congregamos? Y más de uno nos hemos comprometido, no, Señor, yo voy a ir el domingo, que es ese día separado para ti, no voy a faltar. ¿Y qué ha pasado en algún momento? Por alguna circunstancia, fallamos. En el capítulo 10 el pueblo también se comprometió a ofrendar y diezmar. Y quizás hay un grupo de nosotros que nos hemos comprometido con eso, en ofrendar para las diferentes necesidades de la iglesia, o diezmar y cumplir con ese mandato, pero también, ¿qué pasa? Fallamos. El pueblo de Israel también se comprometió en poner en primer lugar al Señor, en darle darle las primicias. Y más de uno en este lugar, y me incluyo, nos hemos comprometido en darle nuestras primeras horas de la mañana a Dios para orar, para leer la palabra, ponerlo en primer lugar en nuestras decisiones. ¿Y qué ha pasado? Y me incluyo, hemos fallado. Fallamos. Y podríamos ir hablando y nos pasamos un buen rato hablando de los diferentes compromisos que cada uno de nosotros hemos hecho a partir de escuchar la palabra de Dios y reconocer que le hemos fallado a Dios. Y así como nosotros estamos en este lugar, hemos fallado en cumplir nuestros compromisos, le hemos faltado a Dios, el pueblo de Israel también falló. El libro de Nehemías tiene 13 capítulos, como dije al inicio, y todo muy bien hasta el capítulo 12. Pero en el 13 sucede algo muy, muy impactante con este pueblo. Yo quisiera nombrar 3 cosas en las cuales ellos se comprometieron y no cumplieron. Dice en Nehemías 10:39, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del gran vino, del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Dice, ellos se están comprometiendo a tener un cuidado al detalle con las cosas de Dios, con las ofrendas, mantener todo como debe ser, como para el Señor. Estaban diciendo, voy a cuidar fielmente la casa de Dios. ¿Y qué pasó luego? En el capítulo 13, versículo 4 al 5, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, ¿se acuerdan de Eliasib? ¿Quién fue Eliasib? Fue el primero que levantó la mano y dijo, Nehemías, yo te ayudo en esa reedificación. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios,
había emparentado con Tobías. ¿Y quién era Tobías? Era un enemigo, el burlador, el que quería poner traba a la obra. El primero que respondió al llamado, el más dispuesto, se juntó con el enemigo. ¿Y qué dice? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Eliasib, el sumo sacerdote, se había juntado con su enemigo. Así el pueblo de Israel no cumplía su compromiso. De la peor manera, un gran error. Eliasib era jefe en ese momento de los depósitos. Y dice que desocupó uno de ellos, o sea, como diciendo las cosas del Señor para un lado. ¿Sabes por qué? Porque había emparentado con Tobías. Es decir, estaba unido con su enemigo. Dice la palabra que Eliasib hizo un mal al hacerle un depósito en los atrios de la casa de Dios. Entonces, hermanos, Tobías vivía en la casa de Dios. El enemigo estaba dentro de su casa. Y le había abierto la puerta el que había respondido al llamado, el primerito, se podría decir, el jefe de los sacerdotes. Dice la palabra que Nehemías, al enterarse de esto, le dolió en gran manera y arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera del depósito. ¡Qué grave! Lo hicieron entrar a la casa de Dios para vivir. El pueblo de Israel también se comprometió dice en Nehemías 10:31, en que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías comestibles en día de reposo, dice que ellos nada tomarían de ellos en ese día ni en otro día santificado. Quiere decir que ellos estaban comprometiendo a guardar el día de reposo en todo aspecto, no trabajar, no participar de ningún tipo de comercio. ¿Y qué hicieron luego? En Nehemías 13, del 15 al 16, dice, en aquellos días Nehemías vio que en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías estaba, no sé cómo hubieran estado ustedes, pero estaba indignado. Más que eso, dice que la palabra que en algún momento les arrancó los cabellos de la rabia que él podía tener, del celo por la casa de Dios. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Algo evidente era que en el día de reposo ellos no iban a trabajar, se supone. No trabajarían. A eso se comprometieron, a cumplir la ley. ¿Pero qué hicieron, hermanos? Dice que pisaban uvas en el día de reposo. Llegaron a eso, o sea, se comprometieron. Y luego, ¿qué pasó? Empezaron a pisar uvas, cargaban animales con diversos productos, es decir, trabajaban. Adicional a eso, dice la palabra que gente de Tiro, esos tirios eran de Tiro, traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo. ¿Ustedes creen que los tirios iban a ir a un lugar donde no les iban a comprar? Los que son comerciantes. Nosotros vamos a vender a donde nos van a comprar. Y los tirios sabían que este pueblo de Israel no guardaba el día de reposo, todo lo contrario, hasta compraban. Eran buenos clientes en el día de reposo. Un tercer compromiso que este pueblo hizo, miren, primer compromiso, fallaron. Segundo compromiso, guardar el día de reposo, fallaron. Y la palabra de Dios nos lo ilustra claramente. En este tercer compromiso y último que voy a decir, ellos se comprometían con Dios a no unirse con yugo desigual. Pero fallaron en ese compromiso también. Dice en Nehemías 13, del 23 al 24, en la Nueva Versión Internacional, para poder entenderlo mejor. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos
se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdad o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Nosotros, siendo peruanos, si nos casamos con una extranjera, lo mínimo que hacemos es enseñarles a hablar español, ¿no? Me pasa a mí con mi hermana que vive en Nueva York. Ella tiene 2 hijos y prioriza también el idioma materno, que es el de ella, de la madre. Pero los judíos, ni eso, estaban pero mal. Hemos podido ver 3 compromisos no cumplidos del pueblo de Israel. Y toda esta desobediencia finalmente, ¿qué cosa trae? Malas consecuencias, tristes, graves problemas. En el libro de Nehemías no se vuelve a mencionar que se les haya leído la palabra hasta el capítulo final, que es este capítulo 13. Y cuando se les vuelve a leer al inicio del capítulo 13 la palabra, ellos reaccionan, no vuelven en sí. Dice el versículo 3 del capítulo 13, que cuando oyeron la ley, ya esto es, esta oída de la ley es después de todos los compromisos que ellos hicieron. Dice que cuando oyeron la ley, dice que empezaron a separar de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, dieron marcha atrás en todo su caminar en desobediencia. Cambiaron. Tarde, pero cambiaron. El título de este compartir es ¿qué produce en ti la palabra de Dios? Y hay una cosa que debe producir en nosotros la palabra de Dios. ¿Qué cosa es? Un cambio. Un cambio de dirección, cambio de decisiones, una transformación, un cambio. Tú si escuchas la palabra de Dios, si la quieres poner por obra, por consecuencia tienes que cambiar. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros un stop a lo que hemos estado haciendo. Para empezar a hacer ¿qué cosa? Ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, con el compromiso, ¿qué querían hacer ellos? Ellos querían empezar a hacer la voluntad de Dios que estaba en el libro de la ley, estaba en la ley. Igual nosotros. Entonces el pueblo de Israel vuelve a recibir la palabra en el capítulo 13 y se retracta de su desobediencia a Dios. Pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Igualmente nosotros, lo único que va a hacer que podamos cumplir con algún compromiso que hemos hecho a Dios es que se nos recuerde a través de la palabra. Yo le puedo decir al Señor, yo Señor prometo honrar a mi padre y a mi madre, pero si eso no se me recuerda diariamente, créanme que yo lo voy a olvidar. Pero si yo tengo la palabra de Dios diariamente que me dice, honra a tu padre y a tu madre, ya salgo de mi casa, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Al día siguiente, honra a tu padre y a tu madre, y salgo con esa decisión de cumplir ese compromiso que yo he hecho con el Señor. Pero es a través de su palabra, no por nuestro ánimo, nuestra fuerza de voluntad. Es la palabra de Dios que actúa en nosotros. Todo compromiso, esto quiero que quede bien claro, todo compromiso que nosotros hagamos por el Señor está directamente relacionado con la Biblia, con sus ordenanzas. Y yo me identifico con esta palabra porque ¿saben qué, hermanos? El domingo pasado se podría decir, me conmoví con la palabra de Dios e hice un compromiso con Él. Y soy consciente que ese compromiso yo únicamente lo voy a poder cumplir o solo se va a poder cumplir si yo me mantengo obediente a Dios. Y así que va a ser Él, me va a poder purificar, va a poner su palabra en mi mente, en su corazón día a día. Porque ¿qué sale de nuestro corazón día a día? Salen pensamientos no agradables a Dios. Necesitamos nosotros la palabra de Dios para que produzca un cambio en nuestras vidas. Ese es el punto.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no nos conformemos a este siglo. Pablo le decía a los romanos y nos lo dice esta mañana, no nos conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, lo que tú pensabas, lo que tu mente había aprendido en los años que no conocía al Señor, renuévalo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? En su palabra. ¿Qué cosa es? Agradable. ¿Y qué cosa es? Perfecta. El pueblo de Israel tenía la palabra, tenía el poder, tenía ese libro que hablamos al inicio que tiene poder, pero de nada servía sin que ellos puedan recordarla día tras día. Y les repetirás. Si no, no hubieran caído en tal desgracia. No hubiera sido tan evidente en la palabra su falta de compromiso. Olvidaron la voluntad de Dios. La palabra, hermanos, renueva nuestra mente, nos muestra nuestro pecado, nos cambia. Esto no es algo inalcanzable ni está reservado para algunas personas. Es el requisito que nosotros seamos cambiados. Y así como hay requisitos para sacar tu licencia de conducir, el examen médico de reglas y de manejo, y si jalas alguno de ellos, ¿qué cosa? No te dan tu brevete. De la misma manera, salvando las distancias, para ver a Dios hay un requisito. ¿Cuál es? Santidad. Y su palabra nos va a santificar. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y su voluntad es que nos santifiquemos. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Esa es la clave para que nosotros podamos cambiar. El Señor nos está diciendo esta mañana que no hay otro camino. Su palabra nos santifica. Su palabra va a poder lograr que podamos estar alejados de todo tipo de pecado, de toda contaminación de este mundo. Porque así como el pueblo de Israel se unía con el enemigo, nosotros también le damos pequeñas licencias al diablo. Le abrimos pequeñas grietas y espacios para que él pueda entrar a nuestra vida y puede terminar estando a nuestro lado. Así como Eliasib, sumo sacerdote, primero que respondió al llamado, convivió con el enemigo, nosotros también, si bajamos la guardia, nos puede pasar eso. El no cumplir el mandato, por ejemplo, de congregarnos, nos va a llevar a una muerte espiritual, silenciosa, porque sin darnos cuenta ya vivimos como incrédulos. Si tú dejas de congregarte, hermano, tarde o temprano te vas a alejar del Señor. Tenemos que congregarnos. Si no pueden venir por Zoom, si no están en el país, por eso hay la internet. Como ese pueblo de Dios que negociaba con los tirios en el día del Señor. Y no había diferencia entre ellos y los tirios. A pesar de que ellos tenían por nombre guardar el día de reposo, los tirios decían, vamos a venderles porque esos te compran en su día de descanso. La ley no estaba en el corazón del pueblo de Israel. Tomaban tan en poco su compromiso que se unían en yugo desigual, pecando. Y hoy podemos caer en eso también, pensando que no es tan grave, no pasa nada. Somos así nosotros, ¿no? A veces un poco como que permisivos con nosotros mismos, pero es gravísimo. Si tú no quieres ser permisivo contigo mismo, tienes la Biblia para poderte poner en, como se dice, en vereda y ponernos los límites que a Dios le agrada. Su palabra tiene que grabarse en nuestro corazón para que Él pueda reinar en nuestra vida. En Jeremías 31:3, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Mientras tanto, hermanos, si seguimos pensando que podemos llevar una vida de cristianos sin santificarnos diariamente a través de su palabra, no habrá ningún cambio profundo en nuestra vida, un cambio de verdad. Podemos pensar que las pocas o muchas cosas que estamos haciendo nos están dando acceso a la patria celestial. Estamos esperando la venida del Señor en pecado. Estamos esperando la venida del Señor no cumpliendo nuestros compromisos. ¿Nos vamos a hacer acreedores, ustedes creen, al galardón? Sin santidad, dice la palabra, sin santidad. ¿Cuántos acá realmente consideran la santidad como un requisito para ver a Dios? Yo te digo, si tú no lo consideras un requisito, tú no vas a ver a Dios. Te vas a quedar. Te vas a ir al infierno. Dwight Lee Moody decía, todos quieren disfrutar del cielo después de morir, pero no quieren pensar como en el cielo mientras viven. Quiere decir, no quieren ser santos mientras están en la tierra. Y dice la palabra, hemos cantado santo, santo. Dice su palabra que seamos santos porque Él es santo. No nos engañemos. Si hoy en día la palabra de Dios no está produciendo un cambio en tu vida, algo anda mal, hermano, hermana. Algo está mal y no puedes salir de este lugar con eso andando mal en tu vida. Es una cuestión de vida o muerte. Cielo o infierno. No hay otra cosa. Lo que quieran decir otras personas no es la palabra de Dios. Pablo peleaba diariamente con el pecado que moraba en él y dice la palabra que él solo conocía el pecado. ¿Por qué? Por la ley. Eso decía Pablo. Él decía que no conociera la codicia si no dijera no codiciarás. Solo la palabra puede mostrarnos lo permisivo que somos con el pecado. Yo les quiero contar algo que me pasó cuando yo tenía 15 años. Ya tenía uso de razón, así como ese pueblo de Israel que estaba escuchando la ley. Yo estaba en un colegio militarizado y hay camarotes, ¿no? Acá en Lima. Y estaba echado en mi cama el día domingo ya esperando agarrar sueño, pero no tenía mucho sueño. Y como a las 11, a 12 abro mi ojo y veo que unos chicos entran y todas las habitaciones tenían una persona mayor que nosotros como que para cuidarnos, ¿no? Y entran y van directo al ropero de esta persona que no estaba, el mayor que nos cuidaba que no estaba en ese momento, estaba con los de su año. Yo estaba en cuarto de secundaria. Y empiezan a agarrar todo. Y dije, estaban robando, se estaban llevando absolutamente todo. Y voltean y me ven a mí echado en mi cama con mis ojos abiertos. Y me miran y agarran un paquete de galletas. En ese momento el papá de ese chico al que estaban robando vivía en Chile y eran unas galletas de Chile. Y me las regaran, compartieron el botín conmigo. Y yo ya me quedé dormido y al día siguiente metí las galletas a mi ropero. Porque ya me las iba a comer en algún momento, pues, ¿no? Tenía 15 años, no era creyente. La ley todavía no se me había revelado. ¿Y qué pasó? Que se me acercó este chico de quinto año y me dijo, Jensen, me han robado. Y yo ya sabía que le habían robado. Ah. Y le digo, tú sabes quién me ha robado. Y yo no había sido amenazado para no hablar nada. Dije, no sé, le dije. Tú sabes quién me ha robado. Tú has estado acá, eras uno de los pocos. No sé quién te ha robado. Y me fui a mi clase. Y en mi clase viene un militar, que era mi jefe de la sección, muy buena gente conmigo siempre. Y me dice, Rodríguez, Rodríguez Jo, me dice, ven. Y le digo, ¿qué ha pasado? No, han robado al de quinto año. Tú has estado ahí también. Vamos a revisar tu ropero. Y pasé mi saliva y me llevó prácticamente de la casa, desde el salón hasta el dormitorio para que no me escapara. Yo tenía las galletas en el ropero, las galletas de Chile.
No era una soda Phil, era algo que no iban a saber, no iba a saber, yo iba a ser implicado en el robo. ¿Y saben qué pasó? Pero yo no sabía que era tan malo robar, pero ya sí sabía que algo me iba a pasar de todas maneras, ¿no? Porque era disciplina ahí. Y va sacando las cosas de mi ropero, cosa por cosa, y yo parado ahí. Y yo no creía en Dios, entonces yo solo miraba y decía, ojalá no encuentre las galletas. Sacaba y sacaba. Y terminó de sacar la ropa, los útiles de aseo. Y yo había guardado las galletas detrás de mis libros y la Biblia que nunca leía. Como anécdota, ¿no? Y nunca encontró las galletas. Guardó todo, cerró el ropero y las galletas las boté a la basura, ni me las comí. Y no fui descubierto en ese robo. Por la misericordia de Dios. Yo he podido ser expulsado del colegio. Por mi ignorancia a la ley de Dios, por mi ignorancia a lo que era agradable a Dios, yo cubría a alguien, a este par de chicos que había robado a un compañero. Y pasé así el resto de varios años hasta que conocí al Señor y su palabra. Si no, hermanos, hubiera seguido sin discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde estaría hoy? Preso, no sé, haciendo estafas, como lo hace la gente hoy en día. Hoy te estafan, te mienten como si nada, sin ningún remordimiento, te roban. Solo Cristo y su palabra van a producir un cambio en nosotros. Nada más, tu fuerza de voluntad no va a producir un cambio. La palabra de Dios produce un cambio. Hazte esa pregunta esta mañana. ¿Qué está produciendo en ti la palabra de Dios? ¿Hay algún cambio? ¿O hacías compromisos y al día siguiente rompías el compromiso? Esta mañana, hermanos, se ha predicado algo muy interesante. La palabra de Dios es perfecta, es preciosa, es grata para nosotros. Y el Señor nos ha querido decir esta mañana que un pueblo distante, que personas distantes de la palabra de Dios y por ende de Él, no pueden cumplir ningún compromiso. Ningún compromiso que lo va a llevar ¿a qué? A la santidad. ¿Por qué? Porque está alejado de la palabra. Alejados de la palabra no vamos a poder cumplir nada. Así nos conmueva al inicio, nos alegremos por la palabra, nos emocionemos. Así confesemos nuestros pecados momentáneamente. Sí, Señor, perdón. Como el pueblo de Israel, luego de edificar los muros. De la misma manera nosotros. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen que no estamos cumpliendo los compromisos que hemos hecho con el Señor? Porque la palabra de Dios no está produciendo ningún cambio en nosotros. Por eso no estamos cumpliendo los compromisos. Porque la palabra está entrando por un oído y está saliendo por el otro. Porque no estamos siendo obedientes. No podemos pelear contra nuestra naturaleza pecaminosa diariamente sin esa espada de dos filos. Necesitamos la palabra de Dios todos los días, hermanos. Yo no les voy a decir cada interdiario, si es posible, en cada momento que puedan durante el día, pero todos los días necesitamos la palabra de Dios para poder cumplir los compromisos que hemos hecho con Dios. Si no, no hay forma, no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra fórmula. Es la única para poder llegar a esa santidad, para poder llegar a ver a Dios. Nos vamos a ir al infierno por ser permisivos con nosotros mismos, por ser condescendientes con nuestro pecado, por dejar vivir al enemigo con nosotros. Así nos hayamos mostrado muy diligentes, muy dispuestos al inicio, respondiendo al llamado. Pero ¿qué pasó después con Eliasib? Convivió con Tobías. Desocupó un cuarto que estaba separado para las cosas de Dios y se lo dio al enemigo. Para que el enemigo viva allí. Menospreció el compromiso que había hecho con Dios. Yo no sé si esta mañana ustedes menosprecian
el compromiso que han hecho con Dios. Cada uno sabe dentro en qué cosa le estamos fallando a Dios. Pero hoy día es una oportunidad para que nosotros podamos tener un cambio. Hoy ha sido leída la palabra a ustedes, así como ese pueblo de Israel, como lo hizo Esdras. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Mantenerse igual o cambiar? Así, el que esté mejor de lo mejor acá, igual necesita cambiar, porque no ha alcanzado esa perfección a la que estamos llamados, a ser imagen de Cristo, a ser seguidores de Jesús. Jesús es el estándar, y ese estándar no lo vamos a alcanzar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la palabra, y nunca llegaremos a ser como Él, pero nos perfeccionamos diariamente. Solo así vamos a poder impactar en la vida de otras personas. Solo así vamos a poder dar palabra a otras personas. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo acá sentados. La Biblia no es para tenerla en el ropero, para que se empolve. La Biblia es para leerla. Si ustedes no pueden leerla todos los días, pídanle a Dios. Nadie va a estar a su costado para que la lean, para que la pongan por obra. Pero pueden decirle a Dios, Dios, ayúdame. Porque hay dos caminos, el de obediencia y desobediencia. Y ustedes saben dónde lleva la desobediencia. Todos hemos sido hijos y cuando hemos desobedecido a nuestros padres, hemos tenido nuestra ingrata recompensa. Vamos a cantar una canción esta mañana. Y vamos a poderle decir al Señor, Señor, yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin tomarte en cuenta, Señor.